Un mes de que México presentara una solicitud en contra de Ecuador por el asalto violento en el Les impactó en La doctrina nuclear rusa, 120 misiles la región de Briansk. y un ataque con menos. De estadounidense Joe Biden. y las residencias de los funcionarios. Para un ataque conjunto que lleva a que eventualmente los precios bajen. En medio de festejos y En aplausos. este país, la sesión se presentará hoy a las 7 de la mañana en el Palacio de la Paz en La Haya, de Países Bajos. En una advertencia a Occidente, el presidente Vladimir Putin firmó una nueva doctrina que permite a Rusia lanzarse objeto de un ataque por parte de La colaboración con autoridades federales de inmigración. Trabajadores, amas de casa, activistas estuvieron en la sesión histórica, donde la ciudad de Los Ángeles le declara la batalla al próximo gobierno jalisco la ordenanza de ciudad santuario que prohíbe oficialmente la colaboración con autoridades federales de inmigración. Ya que se llama destruir la demanda. Histórica, donde la ciudad de Los Ángeles le declara la batalla. Entonces, con armamento nuclear, con el índice de casualidad que justo en este aniversario, Vladimir Putin haya decidido aprobar la nueva doctrina. El objetivo del gobierno federal es frenar esta histórica subida de precios que afecta al bolsillo de la gente. Se saca dinero del sistema y eso hace que los precios suban. Pongamos ahora en perspectiva lo que significa este aumento de intereses si compras una casa el día de hoy. Aquí lo tenemos con un préstamo de $400,000 con la tasa de interés actual que es de aproximadamente 5.96%. Esto por supuesto varía dependiendo del banco de su crédito, así como los términos de la hipoteca, con tarifas de aproximadamente atómico, pero que tenga el respaldo de una potencia nuclear en referencia clara a Ucrania y a Estados Unidos. Países armamento nuclear y en Reino Unido. Pero no todos están a favor de que Los Ángeles sea ciudad santuario. Creo que ya basta, ya estamos muy viejos para estar delante de la calle. Abdullah al-Senussi, director de inteligencia militar bajo el régimen de Muammar Gaddafi, fue acusado por crímenes de lesa humanidad luego del estallido de las manifestaciones populares en Libia en el mes de febrero del año 2011. Libia cuestionó exitosamente la admisibilidad del caso ante la Corte Penal Internacional, pero los jueces de apelación de la misma Corte establecieron que este caso no debía avanzar, ya que este no tenía competencia, debido a que los procedimientos a nivel nacional del Estado de Libia en contra de Abdullah al-Senussi tenían prioridad de acuerdo con el principio de complementariedad, según lo relatado en el artículo 17 del Estatuto de Roma. En 2012, al-Senussi fue deportado desde Mauritania, a donde había escapado de regreso a Libia, donde permaneció detenido a la espera de su juicio. De este modo, las autoridades del Estado de Libia cuestionaron exitosamente la admisibilidad del caso, pero en reiteradas ocasiones los jueces de apelación de la Corte Penal Internacional seguían estableciendo que los procedimientos que estaban en curso en el Estado de Libia eran genuinos y tenía soberanía completa desde su territorio para seguir los casos tales como este. Ya en el año 2015, una corte de Libia en Trípoli sentenció por fin a muerte a Abdullah al-Senussi, al sospechoso de la Corte Penal Internacional, Saif Gaddafi, y a otros 7 exfuncionarios. El juicio y los veredictos generaron indignación a nivel internacional y principalmente las víctimas de este, debido a presuntas violaciones serias al debido proceso y a lo discutido en el Estatuto de Roma. Todos de pie. La Corte Penal Internacional entra en sesión para determinar y resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa en
en contra de lo dictado por la Sala de Cuestiones Preliminares y sobre la inadmisibilidad del caso que se mencionará después. Pueden sentarse. Buenos días a todos. Antes de iniciar esta audiencia en forma, vamos a darle un minuto a la prensa y a los medios para que puedan tomar las fotografías para su difusión correspondiente. Muy buenos días. Deseo saludar en esta mañana a todas las partes, a la Fiscalía, la Defensa y al representante de víctimas. Les doy la bienvenida. También a todos los funcionarios de esta audiencia que nos asisten diligentemente en esta labor. Saludo también a quienes están en la galería del público, también de los estados que han venido a apoyar y a todos los participantes en esta audiencia para resolver el recurso de apelación dentro de la instancia correspondiente. Quien preside esta audiencia esta mañana, la magistrada Laura Monroy. Pido ahora a la secretaria de audiencia, Nicole Contreras, para que identifique el caso. Por favor, señora secretaria. Muchas gracias, señora presidenta. La Corte está sesionando esta situación del llano fiscal de la Corte Internacional contra Abdullah al-Senussi. Muchas gracias. Ya mencionando el caso en cuestión, en nombre de la sala, por favor, pido a las partes que sepan identificar. Primeramente, se le da el uso de la palabra a la Fiscalía. Luego, será el representante legal de víctimas. Y por último, a la Defensa. Por favor, Fiscalía, preséntese. Muy buenos días, honorable magistrada, defensa y pues a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Lili Fernanda Cid Rojas y junto con mi coagente Santiago Alberto Coba formamos parte de la representación de la Fiscalía. Muchas gracias. Representante de víctimas. Honorable magistrada, miembros de la Fiscalía, de la Defensa, tengo el honor de comparecer como representante legal de las víctimas y mi nombre es Santiago Alberto Coba. Gracias. Por favor, Defensa, preséntese. Honorable magistrada, distinguida representación de la Fiscalía, respetable representación de víctimas y demás público presente, tengan un cordial saludo y muy buenos días. Esta representación de la Defensa estará conformada por quienes hablan Santiago Alejandro Pérez del Plata. Muchas gracias. Muchas gracias, Defensa. La sala abordará ahora consecutivamente las cuestiones que forman la materia de la audiencia de hoy. De esta manera, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por la Defensa para el registro del caso en el expediente, le pido a la secretaria de esta audiencia que se sirva a leer las cuestiones que serán objeto de este debate. Muchas gracias, señora presidenta. Las cuestiones relativas a la agenda de la presente audiencia son las siguientes. Primer asunto, a determinar si la Corte tiene competencia territorial sobre los actos ocurridos en línea iniciados por Abdullah al-Senussi y consumados en dicho estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en el marco del artículo 7 del Estatuto de Roma. Usamos esta audiencia para evaluar la admisibilidad del caso Abdullah al-Senussi en la CPI y considerar las pruebas presentadas. Fiscalía puede comenzar. Muchas gracias, señora magistrada. Me permito en este tiempo mencionar los argumentos y razones jurídicas en el marco internacional del por qué se debe admitir este proceso anteriormente mencionado. Por lo tanto, señora magistrada, en este término quiero rectificar la conducta hecha por el señor Abdullah al-Senussi en cuanto al artículo 7 del Estatuto de Roma, por el cual señala la tipicidad, la objetividad de la conducta. En este caso verificamos de otra manera que el señor Abdullah al-Senussi en el estado de Líbano detentó un comportamiento que va acorde con el tipo penal que nos trae el Estatuto de Roma. Es por lo cual la competencia de esta Corte Penal Internacional es de admitir. En todo caso, se detecta la conducta hecha por el acusado en torno a los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen, incluidos los asesinatos sistemáticos y persecuciones que deben ser tratados aquí. Entonces, ¿dónde se puede asegurar un juicio justo e imparcial? Gracias, su señoría. Por favor, le doy paso al representante de víctimas. Gracias, su señoría. Las víctimas de los crímenes cometidos bajo el mandato de Abdullah al-Senussi no han recibido justicia real en Líbano. El juicio de Trípoli estuvo plagado de irregularidades, sin garantizar los derechos básicos ni la transparencia que se debe llevar en estos casos. Fiscalía, entiendo su argumento sobre las irregularidades en el juicio libio. Sin embargo,
¿puede presentar pruebas concretas de que éstas afectaron significativamente la capacidad de obtener un juicio justo? Por supuesto, su señoría, tenemos pruebas, tenemos informes de organizaciones internacionales en el que se documenta la falta de acceso adecuado a la defensa legal. Igualmente, acusaciones de tortura y pues la ausencia de transparencia en el juicio. Además, las víctimas no tuvieron la oportunidad de participar plenamente en el proceso. Gracias, Fiscalía. Ahora, defensa, le corresponde responder a estas acusaciones. Gracias, señora magistrada. En este instante y en esta oportunidad procesal, verificamos entonces que reconocemos que Libia enfrenta dificultades en su sistema judicial. Por lo tanto, se invalida un juicio razonable de lo que está realizando el enjuiciamiento, en este caso por el señor acusado Abdullah al-Senussi, en que en este mismo instante ya el Tribunal Nacional verificó las circunstancias y también verificó acerca de la competencia y la importancia que tiene para verificar y saber el caso, y por lo tanto ya se coordinó y se condenó a la pena de muerte. Entonces, en este caso, este proceso refleja, podemos decir, la voluntad del pueblo libio de buscar justicia y reparación por su propio nombre. Señor Santiago, ¿cómo responde a las acusaciones de que el juicio estuvo influido por presiones políticas y careció de garantías legales adecuadas? Sí, señora magistrada. En Libia estaba en ese momento o actualmente enfrentando una transición de una dictadura y unos conflictos, además de a pesar de diversas dificultades que estaban atravesando, obviamente se siguieron todos los procedimientos adecuados nacionalmente dentro del derecho interno para que, pues, que sea justo lo que vaya a recibir el señor Abdullah al-Senussi, y pues que la comunidad internacional no tiene competencia dentro de este marco de los hechos ya presentados. Entiendo su posición, pero recuerde que la CPI interviene precisamente cuando los estados no pueden garantizar un proceso conforme a estándares internacionales. Con todo respeto, señora magistrada, y con todo respeto a la parte de la Fiscalía Representante de Víctimas, esta Corte no tiene competencia según el Estatuto de Roma para que lleve ese tipo de casos como lo es el de Abdullah al-Senussi, ya que este ya fue juzgado y fue condenado a muerte en instancias nacionales por derecho interno, como ya estaba referenciando, por lo que podemos decir en breve certeza que ya el caso fue procesado dentro del Estado de Libia. Qué pena, señor Santiago. Le recuerdo que la soberanía no puede ser un escudo para la impunidad. Las víctimas, muchas de las cuales han testificado sobre las atrocidades sufridas por al-Senussi, no confían en el sistema judicial libio. Ese tribunal debe actuar como garante de la justicia cuando los estados no cumplen los estándares internacionales. Entendido. Para mayor claridad, escuchemos a la testigo, señora Sana. Cuéntenos su experiencia y su opinión sobre el proceso en Libia. Gracias, señoría. Soy una de las sobrevivientes de la masacre de Abdus-Salam en 1996. Al-Senussi supervisor al asesinato de más de 1.200 prisioneros, incluidos mi hermano y mi esposo. Durante el juicio en Libia no tuvimos voz, fue un espectáculo político, no un proceso de justicia. Los abogados de las víctimas fueron intimidados y no se permitió investigar a fondo. Necesitamos que esta corte nos escuche. ¿Tiene algo por decir? Entiendo su dolor, señora Salma, pero la justicia ya hizo lo correspondiente, ya aplicó lo que es el derecho interno para acusar y condenar al señor Abdullah al-Senussi. Por otro lado, se sabe que lo que es el Estado de Libia ha sufrido años y años de guerra, y pese a ello, por lo tanto, el señor Abdullah al-Senussi ya, para invalidar lo que es la competencia de esta corte, ya fue acusado a muerte. Llaman justicia a un juicio lleno de torturas y corrupción. Nosotros, las víctimas, queremos justicia verdadera, no venganza, por eso estoy acá.
Fiscalía, ¿tenía algo por pronunciar? Su señoría, el testimonio de la señora Salma refleja el fracaso del proceso en Libia. Además, hay pruebas contundentes que no se pueden negar y que no debemos dejar por un lado, de que al-Senussi actuó como brazo ejecutor del régimen de Gaddafi en crímenes masivos. En este caso, es un ejemplo clásico de la necesidad de la justicia internacional. La defensa sostiene que la Corte Penal Internacional debe respetar el Estatuto de Roma según el principio de complementariedad. En este caso me quiero referir al Estatuto de Roma en su artículo 17, el cual refleja los criterios de admisibilidad para conocer de casos internacionalmente propuestos en el derecho penal internacional. Entonces, en este caso, quiero enfatizar, o la defensa quiere enfatizar, que Libia ya produjo una sentencia, ya produjo una condena al señor Abdullah al-Senussi, y eso estaría dentro de los criterios de inadmisibilidad con respecto al artículo 17 del Estatuto de Roma. Muchas gracias. Señora Salma, en su opinión, ¿qué haría justicia para usted y para las víctimas? Justicia significa un juicio justo donde los crímenes sean pertinentes, documentados y las víctimas sean escuchadas. No queremos más decisiones tomadas en la sombra, sino un proceso transparente que asegure que estos horrores no se repitan. Entendido. Ahora, una última pregunta para ambas partes. Fiscalía, ¿cómo garantizaría este tribunal que un juicio aquí no agrave las tensiones internas en Libia? Su señoría, un juicio justo y transparente no debe verse como una intervención, sino como un acto de justicia global. Además, podríamos dictar un precedente positivo para otros casos en otros países donde pueda ocurrir esos tipos de injusticia. Defensa, ¿cómo puede asegurar que el juicio en Libia cumplió con los principios de imparcialidad y equidad considerando las pruebas presentadas? Su señoría, las dificultades que afrontaba en ese momento el Estado de Libia pues quedan inevitables. En el momento de que en el tiempo hubo reconstrucción de la dictadura y de las posibles dificultades que tuvo en el tiempo, quiero enfatizar que Libia necesitaba tiempo y apoyo, no intervenciones o interferencias, por lo que comúnmente o generalmente podemos estar aclarando, y es que el Estado de Libia pudo fortalecer y mejorar las instituciones jurídicas para llevar este tipo de casos. Agradezco su intervención por parte de la Fiscalía y la Defensa. ¿Algún comentario final antes de que deliberemos? Fiscalía. Sí, su señoría. Solamente queremos reiterar que este tribunal tiene la obligación jurídica y moral de actuar frente a esta clase de problemas o intervenciones, ya que este personaje fue despojado de su país pues con violencia y pues fuera de su criterio de querer irse. Defensa. Por la parte de la defensa, y todavía queremos argumentar que el Estado de Libia sigue profundamente despierto en su ámbito jurisdiccional y en su derecho penal, por lo que tiene capacidad de manejar el tipo de casos como es el de Abdullah al-Senussi, y de tener la potestad y de tener esa soberanía dentro del Estado para condenarlo a pena de muerte. O sea, defensa, usted me está hablando de que si nosotros estamos interviniendo, nos estamos despojando de la capacidad que ustedes tienen para administrar justicia, y afirmarían que es un agravio a su soberanía y dignidad. ¿Me puede reformular la pregunta, señora magistrada? ¿Piensa usted que esta corte estaría despojándolos o haciendo referencia a que ustedes no tienen la capacidad para administrar justicia y que por ende sería un agravante a su soberanía y a su dignidad? Lo que estaba reiterando en la defensa es que el Estado de Libia tiene la capacidad de manejar este tipo de casos, según el artículo 17 del mismo Estatuto de Roma. Agradezco sus intervenciones.
La Corte deliberará sobre la admisibilidad de este caso. Nuestro objetivo es asegurar justicia para las víctimas y respetar los principios de la ley internacional. La sala abordó la petición de la defensa respecto al alegado error al que incurrió la sala de cuestiones preliminares. Se concluyó que Libia estaba haciendo una investigación en el mismo caso presentado ante la Corte. También esta sala indica que a pesar de que no existe un crimen de persecución en el Código Penal libio, hay disposiciones que sustancialmente cubren ese conducto. La sala aborda la alegación de la defensa sobre los posibles errores de hecho y de derecho en que los podía incurrir la sala de cuestiones preliminares primero, determinando que la disposición y capacidad de Libia para actuar en contra del Al-Senussi. La sala señala, ante esta posible falta de disposición, rechazo los alegatos de la defensa y confirma lo señalado por la sala de cuestiones preliminares 1 en sentido que el Estado libio estaba efectuando un juicio justo e imparcial que garantizaba los derechos procesales del señor Al-Senussi, pese a la falta que existe entre el procesado y la defensa. El Estado libio puede controlar la situación de seguridad de los jueces y del centro de detención donde está el señor Al-Senussi. Por otro lado, se presenta que, aunque no tuviera contacto directo con la defensa y condiciones de seguridad, se puede ir tramitar. En conclusión, esta sala prevé de esta manera, con las consideraciones antes señaladas, que la sala de cuestiones preliminares 1 actuó correctamente al decidir con inadmisibilidad del caso de Al-Senussi, porque se evidencian diferencias notables en prueba y circunstancias fácticas de hecho. ¿Qué tiene por decir respecto al juicio? Nos parece la injusticia sobre lo que sucedió en este momento. O sea que no nos parece que la Corte no haya tomado en cuenta nuestra Nuestros alegatos, además de que pudimos presentarle pruebas, y es algo que no es justificado, obviamente. Igualmente no tenemos más comentarios por decir. Gracias. Muchas gracias por la información. ¿Qué tiene por decir respecto al juicio? Pues el juicio estuvo bastante controvertido, pero las decisiones que se tomaron respecto al caso de Al-Senussi ya directamente de la magistrada. Muchas gracias. ¿Qué tiene por decir respecto al juicio? Nada por comentar. Ya todo está dicho, se tomó una decisión, no tengo ninguna opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno.